Aunque en alguna época se subestimó el rol de la mujer o follower, te aseguro que las cosas cambiaron bastante. Hay que estar bien preparadas para asumir el rol en la pareja de tango. Por eso, si te preguntaste qué debo aprender para ser una buena follower, quédate a ver este video hasta el final. Empecemos por entender que, como bien dice el dicho, para bailar el tango se necesitan dos. Una persona que haga el rol masculino, que solemos decir hombre, entre comillas, o líder, y una que haga el rol femenino, también entrecomillado, que solemos decir mujer o follower. A veces esos roles pueden intercambiarse en el baile, pero de eso quizás hablemos en otro momento. Lo importante es que sepas que para bailar tango en el sentido tradicional hace falta una persona que conduzca los movimientos, que guíe los movimientos, y otra que siga esa conducción, que los interprete. Sí, no es nada fácil, pero si todas pudimos, vos también vas a poder. Pero aquí quiero hacerte una aclaración acerca de por qué digo follower. Follower es un término inglés que no tiene género, lo que implica que en la danza de tango podría aplicarse por igual a una mujer o un hombre que realice el rol femenino. Es una manera de referirme, de explicar que cualquiera puede asumir el rol que más le guste e intercambiarlo. Nadie está privado de ubicarse en el rol que quiera. En general en Buenos Aires decimos el rol de la mujer o rol femenino porque contamos con más de 20.000 personas que bailan, un 60% mujeres y un 40% hombres, diría yo. Sí, ya sé, a todas las followers nos gustaría que en el salón estuviese lleno de líderes, pero así son las cosas y eso significa que tenemos que estar bien preparadas porque en general hay mucha competencia. Pero volvamos acerca de lo que decíamos sobre seguir al líder. Parecería como que estamos a merced de ese rol, pero lo cierto es que no. Que seamos followers no significa que no tengamos nuestra autonomía en el baile. Quien asume el rol femenino, por lo general, es quien aporta la belleza o la gracia en el baile de tango. Y nosotras, las followers, tenemos muchos recursos para esto. Podemos embellecerlo y darles gracias a través, por ejemplo, de distintos movimientos que realizamos con los pies y llamamos adornos. Si en algún momento te gustaría que hiciera una clase especial de adornos para principiantes, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero no quiero hablarte de eso ahora, sino contarte que nosotras podemos tener nuestra propia libertad para crear y decorar el baile a la vez que interpretamos los movimientos que nos indica el líder. No olvidemos que esta es una danza de pareja. Y entre nosotras, followers, no hay nada más lindo que sentir el abrazo y la contención del líder cuando bailamos. Aclarado esto, te quiero contar qué debes aprender para ser una buena follower. Pero antes, suscríbete ya mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuanto antes de cuándo va a aparecer el nuevo video. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Percepción. Posiblemente te preguntes a qué me refiero con la percepción. No se trata de ninguna conexión con el más allá, sino más bien diría que se trata de una conexión con el más acá. Cuando digo percepción, me refiero a saber interpretar los movimientos que el líder nos pide. Por supuesto que no es sencillo y requiere de mucha práctica, pero en breve te voy a contar un secreto para que eso te resulte más fácil. Lo importante ahora es entender que para muchas personas la percepción se alcanza con la práctica, con muchas horas de práctica, y también para otras con maestros y maestras que nos enseñen sobre cómo desarrollarla. Y aquí te aclaro que además no todo depende de vos. Como te dije antes, este es un baile de a dos. Nuestra percepción puede afinarse cuanto más claro sea el líder con su mensaje. Es como si quisiéramos escuchar nuestra música favorita y de pronto se interrumpe por diversas interferencias. Nuestra oreja funciona, pero no escuchamos con claridad porque falla la transmisión. A veces alguien te puede hacer creer que no escuchaste bien para disimular su error. Pero si realmente tomaste clases y aprendiste, sabes que no solamente estuviste con un líder que necesita practicar mucho más, sino que también sabes que estuviste con alguien bastante vergonzoso como para asumir que se equivocó. Y aquí te quiero contar el secretito para mejorar la percepción. Una pequeña pista simple y sencilla. Desde tu pecho, trata de acomodarte contra el pecho del líder, que no te dé vergüenza. El tango es una danza de contacto físico. Relaja tus temores, acomoda tu postura y fíjate hacia dónde va ese pecho contra el que te apoyas. Porque los movimientos que te planteé, si son claros, se verán reflejados en tus piernas. Y para fortuna nuestra, nuestras piernas tienen movimientos fijos: atrás, adelante, costado y pivot. No es mucho, ¿no te parece? Eso es para los que conducen con el pecho. Pero cuando te encontrás con personas que para indicar un movimiento utilizan los brazos, a veces con movimientos bastante bruscos,
Puede ser que te resulte más fácil interpretarlos, pero seguramente no tan placenteros. El tema es que en el baile del tango la percepción está íntimamente ligada con la entrega o, como dicen en el mundo milonguero, con entregarse. Si fuiste a una clase de tango o a una milonga y te pusiste a bailar, ¿cuántas veces escuchaste que te dijeron dejate llevar? Sí, cualquiera puede nadar y dejarse llevar por la ola, pero si el mar está peligroso es un poco difícil, ¿no te parece? Pareciera como si dejarse llevar fuera un interruptor que se empuja para arriba y de inmediato vemos la luz. Está claro que ese líder nos puede decir algo así como para ayudarnos y no es de un lugar de poder. Para entregarnos y mejorar la percepción debemos confiar en el abrazo del líder. Así también es importante que como followers tratemos de evitar adivinar o creer lo que puede llegar a ser el líder, porque de esa forma también nos vamos a desconectar de él. Ahora, asimismo, hay una cuestión de empatías. Por mejor que baile el líder, si no sentimos confianza cuando nos invita a bailar, difícilmente podemos hacerlo relajadamente. Por supuesto, no podemos agudizar ni ejercitar nuestra percepción sin antes preparar nuestro cuerpo para entregarnos al baile. Ojo, porque entrega no es abandono del cuerpo. Esta idea nos acerca al próximo punto para aprender a ser una buena follower. Abrazar. Todos sabemos que el abrazo es el principal componente del baile del tango. A cualquiera que le preguntemos en qué se distingue el tango, dirá en el abrazo. Dentro de la pista, el tango se concentra principalmente en el baile pecho con pecho, como decía antes. Algunos lo llaman apile, aunque esto tiene que ver con las distintas escuelas y posturas para bailar tango. Si te interesa profundizar en las distintas posturas para bailar tango, te dejo en la descripción de este video el enlace donde Gustavo y yo nos referimos puntualmente a este tema. Tanto el torso, la cabeza y los brazos forman un solo bloque. Esto Gustavo en su libro La pista del abrazo lo denomina el espacio superior. El apile, el baile pecho con pecho, permite que la intención del torso del líder comunique con más claridad el baile a la follower. Sin embargo, sabemos que sobre todo al principio, cuando recién comenzamos a bailar tango, lograr abrazar puede llegar a costarnos tanto o más que practicar nuestro equilibrio o alguna figura. Las culturas latinas tal vez estemos más familiarizadas con el contacto corporal. Saludamos con un beso a alguna persona que tal vez acabamos de conocer, o damos un abrazo en señal de agradecimiento a personas conocidas pero no amigas. Otras culturas tienen otros reparos con el contacto físico, otras costumbres. El abrazo, por más sencillo que pueda resultarnos en nuestra vida cotidiana, al momento de bailar tango se vuelve todo un desafío. Cuando abrazamos en el tango, vamos hacia el encuentro con el cuerpo del otro y con su espacio. A medida que vamos adquiriendo confianza, sabemos que no importa el tipo de danza que bailemos, la confianza en el baile solo se logra con la práctica y la perseverancia. Vamos encontrándole el gustito al abrazo de tango. El abrazo debe ser continuo, pero no necesariamente constante. La diferencia de las intensidades en el contacto físico nos lleva también hacia la emoción y también a la musicalidad. Y con esto nos acercamos a otro tema que posiblemente veamos en otras entregas de esta sección de cultura. A propósito, si querés conocer algún tema puntual, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, así te enterás de cuando Gustavo o yo subimos el próximo video de tango. Suscribirte al canal me anima a compartirte más información. En suma, hay muchos elementos con los que contar para ser una buena follower. Pero sobre todo, el más importante tal vez sea dedicarte a tomar clases y practicar, practicar, practicar. Gracias por acompañarme, nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.